Amén. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el hermano Israel Granados. Hoy desde la zona 21 estamos en vivo y a todo color, transmitiendo en vivo. El tema que nos toca hoy en esta noche es acerca de la salvación, pero quisiera que me acompañe a orar antes de que entremos de lleno al tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, papadito lindo, suplicándote misericordia para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Para todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar también esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, derrama sobre ellos bendiciones, Padre. También te pido, por favor, que tomes en cuenta, Señor, nuestra vida, Padre, en esta noche, y te suplicamos que me des la revelación de tu palabra, el conocimiento y la sabiduría de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, para hablar de este tema precioso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera hablar, el tema de esta noche es acerca de la salvación. Se lo tengo anotado ya aquí en la pizarra y podemos ver un tema muy precioso, y quiero que me acompañe a leer Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Efesios capítulo 3, verso 12, 11 y 12 dice la palabra: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Antes de entrar al desarrollo del tema, hermanos, quisiera comentarles algo de cómo fue mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque de eso vamos a hablar también, acerca del nuevo nacimiento, porque si cuando nosotros venimos a Cristo nacemos de nuevo, somos nueva criatura, ¿verdad? Pero quisiera contarles de que cuando a mí me hablaron de Cristo, yo iba bastante tomado para la casa ese día, y me dice mi esposa, cuando llegué a la casa, me dice mi esposa que la acompañara a la iglesia. Y yo le dije: así como estoy, ¿quieres que te acompañe a la iglesia? Sí, me dijo, aunque sea a la puerta, me dijo. Y yo me fui con ella, y cuando sentí, hermanos, estaba en la primera banca de la iglesia, y había un varón ahí que me empezó a hablar del amor de Cristo, de lo que él había padecido y sufrido por mí, demostrándome el amor que él me tenía a mí. Sin embargo, yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero yo en mi volencia, porque estaba súper tomado, le puse mucha atención a lo que él me decía, y como un lapso de unos 15 minutos o 20 tal vez, y me presentó el plan de salvación. Me preguntó que si yo quería aceptarlo como mi dueño y Señor Salvador y dueño de mi vida. Yo le comenté que sí, y me dijo: arrodíllate ahí, varón, me dijo, quiero orar por ti. Y repetí conmigo las palabras, y total es que yo me arrodillé, y empezó él a orar por mí, y yo a repetir las palabras que él me hizo confesar. El testimonio es este, hermano, que cuando yo me levanté de ahí donde estaba arrodillado, ya no tenía ni olor a licor, ni dolencia en mi cuerpo. Ese fue el primer milagro que yo experimenté de la salvación que Cristo me había dado. Entonces, en esta bendita noche, hermano, les comenté ese testimonio porque no se me olvida, ¿verdad? Y no se me olvida el nombre del varón que me habló de Cristo. Él se llama Arturo, y donde quiera que esté, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y que Dios lo tenga en bendiciones, ¿verdad? Amén. Yo quisiera, hermano, decirles en esta noche, ¿qué es la salvación? Primero vamos a ver ese punto: ¿qué es la salvación? Yo puse algo por acá que dice: es rescatar y preservar de un peligro inminente a alguien. Amén. Eh, Tenemos el ejemplo de aquí de Guatemala, en los bomberos, por ir lo más cercano, ¿no? Los bomberos arriesgan su vida por ir a salvar a alguna persona que esté en grave peligro, bien sean las torres de edificios o los barrancos profundos, ¿verdad? Ellos arriesgan su vida. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque van a rescatar a una persona y lo preservan del peligro inminente en que está, ¿verdad? Porque está sumergido en el fondo, por ejemplo, en el fondo del barranco, ¿verdad? Y lo sacan al lugar, al terreno plano, ya es una salvación para esa persona. Otro ejemplo es la solución de un problema grave o liberación de un peligro.
o de una amenaza, de una situación difícil. ¿Quién podría hacer esa situación? Por ejemplo, un abogado, ¿va?, que tiene conocimiento de leyes, puede salvar a alguien de una condena perpetua o puede salvarlo de un peligro de cárcel, ¿verdad? Como se dice aquí en Guatemala. Entonces, el único que puede ayudarlo a uno en esa situación es un abogado. Pero lo mismo hizo Jesús por nosotros, como un bombero celestial, dejando su trono allá, dice la palabra, su posición que él tenía como hijo de Dios. Se vino aquí al mundo a salvarnos, a nosotros, a rescatarnos de una condenación eterna que teníamos, hermano. Porque nosotros estábamos condenados a una muerte segura y eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la lascivia, por causa de la desobediencia, por muchas causas. Amén. Entonces, Jesús vino a salvarnos a nosotros, siendo Él un bombero, por decirle así, ¿verdad? Porque por el ejemplo que les puse, que Él entregó su vida por rescatarme la mía y la de usted también. Amén. Entonces, ¿y por qué como le puse el ejemplo de un abogado? Porque él es como nuestro Jesús, el Señor Jesucristo es un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros también. Porque la Biblia dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el mismo, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Este tema es el cuarto tema que hemos estado dando y es el tema de la salvación. Yo quisiera que en su casa usted leyera, no ahorita, sino que lo anotara en algún cuaderno. Por ejemplo, Isaías 53 relata toda la historia del padecimiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Amén. Sigamos adelante. ¿Qué es la salvación? Ya vimos un ejemplo. Ahora yo le puse acá, la salvación es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Mire lo que dice Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 9:15. Segunda de Corintios 9:15. Dice la palabra, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquí estamos hablando de la samaritana que encontró a Jesús en el pozo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que la salvación es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque es un regalo inmerecido, que por gracia nosotros somos salvos, hermano, no por nuestras obras. Por nuestras obras salimos descalificados, pero por su gracia y su misericordia nosotros hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Amén. Otra cosa es, la salvación es una puerta. Espero que si usted está notando, pues qué bueno, gracias a Dios, porque eso le va a ayudar también bastante. ¿Por qué le digo que la salvación es una puerta? Mire lo que dice Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesucristo es una puerta, la salvación es una puerta, la cual nosotros vamos a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Como le vuelvo a repetir el texto, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Acuérdese que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos hablaron de Jesucristo, nos preguntaron si queríamos aceptar a Jesucristo como el dueño de nuestra vida, como Señor y Salvador. Y eso está en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que Él no entra de un solo, ¿eh? Él pide permiso, Él pide
que alguien lo atienda. Si alguien dice, no, ahorita no, mañana sí, mañana no, entonces no está dando acceso a que Jesús entre en su corazón. Por eso le repito que el día que a mí me hablaron de Jesucristo, yo no estaba en buen estado, no estaba con mis 5 sentidos, pero sin embargo, como les repito, cuando terminaron de orar por mí y me levanté de ese lugar, ya no tenía ni olor a licor, ni mucho menos estaba bolo, mareado, ¿verdad? Bolo en hebreo quiere decir mareado, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer milagro como yo reconocí a Cristo como Jesús mi Salvador. Amén. Entonces, ¿qué es la salvación? Mire lo que dice Romanos 6:23. Usted y yo tenemos que saber qué es la salvación, hermano, porque cualquiera nos puede preguntar en la calle y no sabemos nada. En cambio, si nos empapamos de la doctrina de Cristo, ya podemos responder lo que nos están preguntando. Romanos capítulo 6:23. Vamos a ver. Romanos 6:23. Dice acá en la Biblia. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Oiga bien, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación es Cristo, porque Él vino a dar su vida por rescate de muchos. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay una salvación eterna. Amén. Mire lo que dice Romanos 8:32. 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea que Dios no escatimó a su propio Hijo, como diciendo, ay, mi hijo, te vas a ir a sufrir y mejor no, ya no vayas, ¿verdad? Entonces viene el Señor Jesucristo, se despoja de su trono, de su gloria, y dice la Biblia que se hizo un poco menor que los ángeles, y Él vino a rescatarnos y a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Se convirtió en un hombre pecador para llevar el pecado, un hombre sin pecado, para poder salvarnos a nosotros, que nosotros estábamos condenados a una muerte eterna. Y se hizo maldito por culpa de nosotros, para rescatarnos, porque dice la Biblia, maldito aquel que fuere colgado en un madero, ¿verdad? Entonces Él murió en la cruz, pero Él no lo hizo porque Él quería, sino porque fue un regalo de parte de Dios, un acuerdo de Dios con Jesús para venir a salvarnos a nosotros, porque nosotros no teníamos quien nos salvara, hermano, pero ni la vecina, ni el vecino. Entonces, tenemos la salvación en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice Hechos 4:12. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él es el camino que nosotros tenemos por medio de la salvación en Cristo Jesús. Ahora yo quiero decirles, hermanos, de que la seguridad de la salvación no depende del creyente, ni mucho menos de las naciones, ni mucho menos de las personas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías 40:17. Isaías 40:17. Dice, oiga bien, como nada son todas las naciones delante de él. En su propia comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, dice.
Entonces, hay naciones que se creen seguras y poderosas por todos los armamentos que tienen, literales, ¿no? Creen defenderse de cualquier cosa, pero cuando el Señor venga en su gloria, dice la palabra que todo ojo le verá, pero también hay una condenación eterna y hay una salvación eterna, ¿verdad? Entonces, no depende de lo que el creyente tenga, hermano, para alcanzar una salvación. Como le vuelvo a repetir, hay naciones que se creen muy poderosas, ¿verdad? Y creen que pueden tener la salvación a través de sus cosas que ellos tienen, por ejemplo, los que tienen armas nucleares, ¿verdad? Pero eso de ahí no tienen la salvación segura, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 103:14. Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Yo me recuerdo, hermano, de que estando yo trabajando en un restaurante, esto lo he compartido muchas veces, invitaron a un millonario de aquí de Guatemala, no sé cómo se llama, pero un millonario que tiene de todo. Él tiene yates, tiene barcos, tiene aviones, avionetas, tiene su propio aeropuerto, tiene de todo, mucho dinero, él es millonario. Y el pastor que lo estaba ministrando esa vez, en la reunión que tenían, le dijo que si quería aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, como el dueño de su vida. Y él dijo, pero ¿qué me puede dar Jesús si yo lo tengo todo? Entonces muchas veces uno cree que por lo que tiene alcanza la salvación. Y acuérdense que hay un pasaje en en la Biblia que dice, necios sois, hoy vienen esta noche a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que tienes, de toda tu riqueza, verdad? Entonces, mire hermano, la salvación no se alcanza por medio de las riquezas ni como las naciones poderosas, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros somos polvo, hermano, y al polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? O sea, no somos nada, hermano. Pero ahora en Cristo Jesús, sí somos hijos de Dios, real sacerdocio, plantío de Jehová, nación santa. Amén. Pero eso no lo éramos antes de venir a Cristo, no éramos. Nosotros antes éramos Gabino Barrera, Juan Charrasqueado, Buscabelorios, come cuando hay, dicen los hermanos, ¿verdad? Entonces, no es por lo que nosotros tengamos para alcanzar la seguridad de una salvación, hermano. Mire lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que antes nosotros éramos pecadores y aún todavía somos pecadores, porque alguno que diga que no comete pecado hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos pecadores, cometemos pecados muchas veces con la mente, con la boca, con los ojos, con las manos, con el cuerpo, con todo, pecamos, hermano. Pero dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y nos hablaron del Evangelio de Jesucristo, del sufrimiento que Él tuvo por causa de nosotros, y nos arrepentimos de nuestros pecados, alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios a través del perdón. Porque el perdón, hermano, es una cobertura espiritual de parte de Cristo Jesús para que nosotros alcancemos una salvación segura. Y por eso dice el apóstol Pablo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, Jesús, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Pero la Biblia dice claramente, hermano, que por ser pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, la seguridad, como le vuelvo a repetir, de la salvación no depende del creyente o de lo que tenga. Mire lo que dice Salmo 24:1. Salmo 24:1.
Me gusta mucho esta Biblia porque es de letra grande y me la regaló una hermanita de aquí de la iglesia. Dios la bendiga en el nombre de Jesús. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él y los que en él habitan. La gente terrenal, hermano, se ha apropiado, ¿cómo es la palabra? Apropiado de lo que está aquí en la tierra. Cada quien tiene ahora su casa, su terreno, sus fincas, en fin, tiene de todo. Pero dice la Biblia que todo es de Dios, todo es de Jehová. Pero el hombre se ha apropiado de todo eso, de la tierra. Entonces, mire, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque ni de lo que tengamos terrenalmente, por decirlo así, vamos a ser salvos. Hay mucha gente que tiene muchas posesiones, hermano, y cree que su seguridad está en las posesiones que tiene. Cree que pues, su salvación está en el dinero que tiene en el banco. Cree que la salvación está en la salud que tiene, ¿no? Si en un ratito a otro uno deja esta tierra, hermano, y por ejemplo dice, ¿se acuerda de la parábola del rico, el joven rico? Que le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué cosa me falta para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y como él dice la palabra, que él era bastante rico y era joven, se fue triste y no le hizo caso al Señor. Entonces, muchos creen que la salvación se obtiene por las riquezas que tienen terrenales, pero no es así, hermano. Las riquezas que nosotros tenemos son ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted puede darle un aplauso al Señor allá en su casa, pues démoselo en el nombre de Jesús. Amén. Por esa salvación tan grande, hermanos, porque nosotros somos, como lo vuelvo a repetir, somos inmerecederos, ¿verdad? De esa salvación tan grande. Ahora mire Mateo 16:26. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De lo que estamos hablando. Como le vuelvo a repetir, que mucha gente tiene puesta su confianza en el dinero, en las riquezas que tiene aquí terrenales. Pero la Biblia dice claramente que pongamos la mirada en las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Quiere decir que nosotros nuestra mirada debe estar arriba, no aquí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él analizó y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, mire, hermano, si hay alguien que está aferrado a lo que tiene terrenalmente, yo le pido por favor que ponga su confianza mejor en Dios, en la salvación que tiene ahora en Cristo Jesús y no en lo terrenal. Yo sé que lo terrenal sirve, ayuda muchas veces, pero tenemos que tener nuestra confianza puesta, en nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Amén. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hermano, ni de lo que sentimos muchas veces en nuestro intelecto, en nuestros sentimientos, ni de eso depende una salvación tan grande, hermanos, porque mucha gente eh, el enemigo lo hace usar sus sentimientos para hacerle creer que él está seguro a través de los sentimientos, ¿verdad? Pero no,
hermano, ni de lo que sentimos, hermano, no podemos estar seguros de una salvación, sino que toda nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la salvación? Es un don de Dios, es una puerta, es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y Él es el único camino que nos lleva a la salvación eterna por medio de Él hacia el Padre. Amén. Entonces, ¿por qué le decía eso? Que la seguridad de la salvación no depende del creyente. Porque la salvación, hermano, la seguridad de la salvación de nosotros depende de Dios. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo el que hizo la obra perfecta para que nosotros alcanzáramos la salvación. Amén. Entonces, dicho sacrificio es único para que siempre, por siempre y para siempre, de tal manera que ya no hay necesidad de someter a otro para una salvación tan grande como la que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de hablar también hace un ratito? Tenemos un abogado, hermano, de que nosotros cometemos pecado, podemos venir delante de Él, de su presencia, y decirle, Señor, he pecado. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Entonces no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice al Padre, ¿verdad? Pero aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, mire hermano, no hay nadie que... Nosotros podemos pedirnos perdón de cualquier ofensa que tengamos aquí en la tierra con alguien, pero los pecados, el único que los puede perdonar y limpiar es el Señor Jesucristo a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, miren hermanos, para mí es una bendición grande venir y compartir estos temas. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos nosotros bastante. ¿Qué es la salvación? Porque nadie de nosotros está escapado de ir a una muerte segura, de una condenación eterna. Pero hay algo bendito de parte de Dios en esta noche que también vamos a aprender, es los beneficios de la salvación. Ya vimos la puerta, ya vimos que es un don de Dios, ya vimos que la salvación es Cristo Jesús, ya vimos que la seguridad viene de parte de Dios para nuestra salvación. Amén. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de la salvación? Cuando nosotros hablamos de los beneficios de la salvación, se habla de lo que Dios pone ante el nuevo creyente para que lo tome por la fe. Por ejemplo, Juan 1, 11 y 12. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Es un versículo muy conocido, hermano, pero se lo voy a leer porque estamos aprendiendo. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el primer beneficio que podemos ver acá nosotros de la salvación es que ahora tenemos paternidad de parte de Dios, porque antes nosotros no sabíamos que Dios era nuestro Padre Celestial. Nos decían que fulano de tal que estaba crucificado en una cruz de palo, que Él era nuestro Padre Celestial, o cualquier otra imagen que según nuestros padres nos enseñaban, ¿verdad? Pero ahora que a través de la palabra vemos el beneficio que tenemos de parte de Dios,
es que Él es nuestro Padre Celestial ahora. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros oremos, nuestra oración va dirigida al Padre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, pero antes no nos íbamos a hacer nuestras oraciones, eran de otras formas, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos que un beneficio de nuestra salvación es que tenemos paternidad de parte de Dios. Amén. Otro beneficio que tenemos también, hermanos, es Juan 3:16. Ahí mismo, en el mismo capítulo, mismo libro, pero en el capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos aquí en este versículo, hermano? Que no solo antes teníamos, ahora ya tenemos paternidad, sino que ahora ya tenemos también vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Hermano, es una permanencia en Cristo Jesús, ya no aquí en esta tierra, sino que allá en el cielo vamos a tener la vida eterna, porque aquí estamos todavía con un cuerpo terrenal y animal, como dice la palabra, ¿no? Pero nosotros ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero la vida eterna la vamos a obtener después de estar en la presencia de Él, porque así dice la palabra, ¿no? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, o sea, una vida eterna, ¿no? Amén. Entonces el propósito de Dios es que toda persona experimente la vida eterna que Él otorga, pero pero por causa del pecado, esta se ve interrumpida, por lo que ahora todo el que cree en Jesucristo puede experimentar la vida eterna y abundante en Cristo Jesús, que Él ofrece. Juan 10:10. Miren lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Entonces se da cuenta, tenemos vida eterna, tenemos paternidad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros de haber aceptado a Cristo Jesús como el dueño de nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, para nosotros, ser cristianos, hermanos, yo sé que no cuesta, no es nada fácil, pero los galardones que tenemos de parte de Dios para nosotros son reales, pues, son espirituales, porque no los vamos a ver aquí en la tierra, porque si no nos volvemos a ver que aquí en la tierra ya teniendo galardones celestiales, pero los galardones se van a dar arriba. Amén. A través de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, ahora miremos otro beneficio, Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que cuando venimos a Cristo Jesús, no solo nos limpió, nos santificó y nos purificó, sino que también nos perdonó la mochilada de pecado que traíamos encima, hermano. Eran maletines los que cargábamos de pecado. Entonces viene Él y nos perdona todo, porque así dice la palabra de Dios, que Él borró nuestras rebeliones, Él borró nuestras iniquidades, nuestros pecados. Amén. ¿Cómo los borró? A través de su sangre, a través del perdón. Porque miren, hermanos, que Dios lo haya perdonado a uno de tantas cosas que uno haya hecho, es un milagro de parte de Dios ya en nuestras vidas, hermano. ¿Verdad? Porque así dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, dice, venid luego y estemos a cuentas, aunque tus pecados fueran rojos como la lana serán emblanquecidos. Entonces, no importa lo que hagamos, lo que hicimos, hermano, pero en medio de eso reconocemos a nuestro Señor como
Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos purifica y nos ama también, ¿verdad? Amén. Entonces, ya estamos viendo entonces el tercer beneficio de la salvación, que es perdón de pecados. Porque mire, hermano, cuando uno reconoce sus faltas, sus errores, sus pecados, Él mira la condición de nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados y le decimos, Señor, perdóname por lo que hice o por lo que volví a hacer, Él lo perdona a uno porque está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Amén. Sigamos viendo los beneficios para acá. 2 Corintios 5:17. Yo les recomiendo, hermanos que están conectados, que no se pierdan ninguna de las enseñanzas que aquí estamos dando, porque son de beneficio para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para nosotros y para ustedes también ahí en casa, ¿verdad? Porque están alimentando su conocimiento a través de la palabra, a través de la enseñanza. Por eso dice la palabra de Dios que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero ¿cómo se obtiene el conocimiento? A través de la enseñanza, a través de los ejemplos. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya somos nueva criatura, hermano. Si las cosas viejas ya pasaron, también tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de caminar, también tiene que cambiar en este tiempo, no estar en un pie en el Evangelio y un pie en el mundo, ¿verdad? Entonces necesitamos decidirnos directamente a quién vamos a servir, porque la Biblia dice claramente que no podemos servir a dos señores, o amamos a uno y aborrecemos al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no vamos a andar jalando todavía las cosas antiguas. Porque mire, hermano, hay mucha gente que no prospera espiritualmente porque viene arrastrando cosas viejas de su manera de vivir antigua. Las viene arrastrando y por eso no prospera espiritualmente. Amén. Entonces, de modo que si usted ya nació de nuevo, usted está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, olvídelas. De aquí en adelante usted camine como un hombre y una mujer recta y temeroso delante de Dios. Amén. Vamos a seguir con los beneficios de la salvación. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía no está en Boca del Monte, no está en la zona 18, no está en la zona 16, no está en la zona 15. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. De donde también dice, esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros no somos terrenales. Ahorita pues estamos viviendo aquí en el mundo, somos en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que somos peregrinos. Vamos de pasada, de regreso ¿a dónde? A la casa del Padre. Por eso dice el Salmo, no me recuerdo qué Salmo es el que dice, yo creo que es el Salmo 23, donde dice, y a la casa de Jehová volveré. Entonces ya no es como, al principio se lee como oveja, pero va creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de hijo y va a volver a la casa. Entonces ahora nosotros, hermanos, no solo tenemos paternidad, no solo tenemos vida eterna, no solo nos perdonaron nuestros pecados, no solo somos una nueva criatura, sino que también ahora somos ciudadanos del reino de Dios, hermano.
Por eso dice la Biblia, hermano, claramente que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ser cristiano, ser uno cristiano es un gran privilegio de parte de Dios, porque usted está experimentando el amor, la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, hermano, este versículo es muy precioso, porque nosotros ahora, usted puede decir, así, el que está predicando es el hermano Israel Granados, o el hermano Erwin, o los hermanos que predicamos aquí en la iglesia. Pero en lo espiritual, no, usted no nos puede ver así, sino que nos puede ver así, mire, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solo yo, sino que también usted, porque usted es pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, pero todo eso nosotros lo experimentamos a través de la gracia y la misericordia de Dios por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser ciudadanos del reino de los cielos, hermano, es un gran privilegio de parte de Dios. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que ese versículo me llama mucho la atención y me gusta mucho? Porque dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero comentarle un testimonio así rapidito. Yo me gocé mucho tiempo enseñando allá en la zona 5 un discipulado, porque estaba discipulando. Pero fíjese que había en el discipulado cuando llegué yo ahí, solo había 4 hermanitos nada más. Y pues gloria a Dios, porque Dios empezó a manifestar en ese tiempo ahí. Ya éramos 37. Pero siempre a la hora de la alabanza, el vecino, con un machete, golpeaba la pared así. La golpeaba a modo de interrumpir la alabanza y interrumpir la prédica. Pero nosotros no le hacíamos caso, porque nosotros no íbamos por él, ¿verdad? Sino que íbamos por Jesucristo. Y empezamos a cantarle al Señor alabanzas. Se sentía la presencia de Dios, llorábamos delante de su presencia. Y después la palabra, ¿verdad? La enseñanza. Pero un día, hermano, el dueño de la casa, el hermano de la casa, estaba en la calle, yo lo vi de lejos, que estaba inquieto, se entraba y salía, y dije, ¿qué pasaría? Dije yo. Y yo iba con mi guitarra aquí en el hombro para allá, porque yo era el que cantaba las alabanzas ahí en el discipulado. Y el hermano cuando me vio me dice, hermano, apúrese, por favor, apúrese. Yo dije, ¿qué pasaría? Yo dije, algún endemoniado ahí metido. Dije, ¿y qué? Se me dijo, mire, ¿quién está ahí? Me dijo. Cuando lo voy viendo era el vecino. Yo dije, ¿sabes a cuántos vino a planasear? Dije, yo sé. ¿Y qué si no? Cuando yo entré me dijo el hermano, es que él quiere recibir a Cristo como su Salvador y quiere que de una vez lo bautice. Él quiere de una vez el combo, ¿me? Entonces, mire, hermano, yo me gocé mucho de saber de que el que golpeaba las paredes con el machete para interrumpir la alabanza y la enseñanza, estuviera ahora pidiendo misericordia de parte de Dios, delante de Dios, ¿verdad? Para alcanzar él el perdón de los pecados y ser un integrante más del pueblo de Dios. Y yo me gocé tanto que cuando regresé a mi casa, y yo en el ruletero, hermano, yo me reía con todos los que iban ahí, pero los que iban ahí en el ruletero, ellos, este loco, ¿ah? Por gusto se estar riendo con todos. Pero yo iba feliz, yo iba contento de saber de que el enemigo que estaba en la vecindaria ahora ya se había convertido a Cristo. Amén. Entonces cuando me bajé del ruletero, yo me bajé riendo y levanté mis manos y dije, gracias Señor por esa victoria que hiciste ahí en ese discipulado. Y oí una voz, pero así potente del Espíritu Santo que me dijo, no te goces de lo que tus ojos han visto, gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, yo me fui llorando para la casa de saber que Dios me había hablado, de que me gozara de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces ahora yo le digo a usted, hermano y hermana, que me están escuchando y viendo por medio de este canal, gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida.
¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, por medio del perdón de pecados, por medio del arrepentimiento que usted tuvo de dejar la vida vieja que tenía y pasarse a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Usted puede darle un aplauso a Cristo allá en su casa. Déselo, hermana. ¿Por qué? Porque Él merece la honra y la gloria y todo lo que Él merece como por ser hijo de Dios, hermano. Amén. Entonces, miren, otro beneficio es lo que dice aquí, 1 Corintios 12:12. Vamos a ver. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, somos integrados ahora al cuerpo de Cristo. Por eso, usted no se imagina qué parte del cuerpo de Cristo es usted. Pídale a Dios que le revele qué parte del cuerpo de Cristo es usted. Amén. Yo le he dicho a Él que yo quiero ser sus pies para caminar e ir donde Él fue, a rescatar, a salvar, a perdonar, a predicar, a enseñar, a salvar, a rescatar, a liberar, a sanar, porque Él fue a donde iba, a cualquier lugar que Él iba, Él hacía milagros, hermano. Entonces, ¿y quién lo conducía? Sus pies. Hay una alabanza bien preciosa que dice que el trono más alto es estar postrado a sus pies de Cristo. Amén. Entonces, mire, hermano, bendito de Dios. Si usted aceptó a Cristo Jesús como el dueño de su vida, como su Salvador, lo felicito y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque nos espera una salvación tan grande a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Sigamos. Ya vamos a terminar, hermano. Mire lo que dice el verso 1 Corintios 12:14. 12:14 al 20 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo de Cristo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? Y no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, oiga bien esto, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Amén. Por eso le decía yo, ¿verdad? Que los pies de Cristo fueron a varios lugares y lo que Él fue a hacer a esos lugares fue de gran bendición. Amén. Entonces, yo quiero decirle, hermano bendito, en el nombre de Jesús, que no nos apartemos de los caminos de Dios, busquemos de Dios, sigámonos empapando más de la palabra de Dios, obtengamos más conocimiento y sabiduría de lo alto y la revelación de la palabra a través de las enseñanzas, porque qué bonito es cuando se lo explican a uno con detalles, con objetos, con muchas cosas para que uno lo entienda, ¿verdad? Como dice el apóstol que es mejor un ejemplo, porque el ejemplo habla mejor que 1000 palabras, ¿verdad? Y eso es lo correcto. Entonces, ya para ir finalizando, nos quedan todavía algunos minutos. Yo quisiera contestar una pregunta que me vino por el internet cuando yo estaba estudiando el tema. Y dice que si la salvación se pierde. ¿Usted qué dice, hermano? Yo le voy a decir lo que le respondí a la persona. La salvación no se pierde. El que se pierde es uno. Porque la Biblia dice claramente que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo
ya no hay perdón para él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque uno cuando se aleja de los caminos de Dios, está dejando la salvación uno la tiene, pero por causa del pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, porque uno es el que se aleja. Amén. Entonces, yo quisiera que me acompañara a orar en esta bendita noche, o déjeme orar por usted mejor. Solo ponga atención usted en su casa de la oración y en el nombre de Jesús. Le aconsejo de que siga conectado a los temas pendientes y a las enseñanzas que dan los otros hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando también. Y al pastor hermano Juan Carlos también, que nos ha delegado este precioso privilegio de enseñarles a ustedes, así virtualmente, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Dios puede llegar a cualquier lugar porque Él es omnisciente y omnipresente, ¿verdad? Es poderoso para hacer las cosas. Amén. Entonces, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, desde este lugar, Padre bendito, yo te doy gracias por haberme dado la guianza a través del Espíritu Santo para esta enseñanza, Padre. Ahora yo vengo suplicándote por cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús que se conectaron y aún los que no se conectaron, Padre. Ayúdalos a seguir adelante, haz que su fe no mengue, haz que su fe no decaiga, Señor, sino que aviva el fuego del don de Dios que hay en su vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido con todo mi corazón y te lo pido por mi hijo, por mi familia, por mis nietos, por mi vida también y por la vida de cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. En el nombre de Jesús te vengo suplicándote misericordia, Padre. Y te agradezco personalmente por esa salvación tan grande que no merecíamos, Padre, porque éramos pecadores. Pero sin embargo a ti te plació, Padre, entregar a tu Hijo amado Jesucristo a un castigo por causa de nosotros, a un sufrimiento por causa de nosotros. Pero Él vino a redimir nuestros pecados, a perdonarnos y a salvarnos también, porque dice que Él es la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente, dice la palabra. Pero yo te doy gracias, Padre, en esta noche por el privilegio que me has dado, por la bendición de los hermanos que se conectaron, que Dios los bendiga. Yo bendigo a su familia, sus hijos, su casa, su trabajo, sus alimentos. Y en el nombre de Jesús desato una gran bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, y cualquier bendición que esté retenida, la desatamos en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús se hará. Entonces yo vengo declarando en el nombre de Jesús que esas bendiciones retenidas se desaten ahora mismo para tu vida y tú las goces en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y sigamos siempre buscando a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga, feliz noche y Dios los guarde.